Hola gente, en este vídeo vamos a hablar de un clásico de los clásicos. A ver, alguna pista. Rusia, bueno, ese no es muy así, pueden ser varios. El tren, adulterio. Supongo que muchos ya sabréis de qué clásico estoy hablando, pero para los que todavía tengáis alguna duda, aquí está. Hoy vamos a hablar de Ana Karenina. En el primer vídeo de este canal dije qué libros pretendía leerme en el 2024 y aunque algunos de ellos no los he leído porque he leído otros más, Ana Karenina sí que estaba en la lista y lo he conseguido. Me ha llevado desde enero hasta julio, creo, leerlo. Y la verdad es que como clásico que es, hay que abordarlo con una mentalidad adecuada. Hay que tenerle paciencia, hay que saber que no puede ser exactamente al mismo ritmo de lo que estamos acostumbrados a la novela contemporánea, pero es un clásico por un motivo. Y es verdad que aunque tenga más de 1000 páginas, Ana Karenina a mí me ha gustado bastante y ahora pasaremos a hablar un poco del porqué y del estilo, el grupo literario en el que se engloba y demás. Esta novela pertenece al realismo ruso de la segunda mitad del siglo XIX y en esa corriente literaria lo que se venía a relatar y se quería demostrar era exactamente la forma de vida de su gente, de la gente de ese lugar. Y por eso tenemos muchas descripciones y precisamente en Ana Karenina, por su extensión, podemos ahondar bien en el modo de vida tanto de las clases altas, súper altas, de las clases altas un poquito más bajitas, incluso de los trabajadores del campo, porque León Tolstoy estaba interesado en dar a conocer cómo vivía el conjunto de la sociedad en esa época. Por una parte, he de reconocer que me alegro de no haber visto nunca una película de Ana Karenina, ni una serie, ni nada, y no saber nada más de la novela, aparte de que iba sobre una historia de amor dentro del adulterio, porque la protagonista está casada cuando conoce al que será su principal interés romántico de la novela. Gracias a eso, como no sabía qué esperarme, también me ha mantenido interesada, porque es cierto que una novela de 1000 páginas o más de 1000 páginas, y claro, si ya sabes todo lo que va a pasar y tienes conocimiento de todos los sucesos que pueden ocurrir a lo largo de esas 1000 páginas, igual en algún momento pierdes el interés y das el libro por terminado, abandonado o lo que sea, que también es lícito, que la literatura universal es todo lo que tú quieras, son clásicos, pero pueden aburrir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a otra cosa, porque no es el momento oportuno en nuestra vida para leerlo, porque no se pueden pasar 1000 cosas. Por eso me alegro de no haber leído nada y así haber mantenido el interés a lo largo de toda la novela. Me ha sorprendido mucho que haya dos historias principales, porque yo tenía pensado que íbamos a seguir la historia de Ana a lo largo de todas las páginas de la novela, pero hay otro personaje que es igual de importante que ella, si no más a mi parecer, porque a mí es el que más me ha gustado, que se llama Konstantin Levin y es amigo del Oblonsky, hermano de Ana. Oblonsky, si me estás viendo, no te aguanto, de verdad. No puedo contigo, Oblonsky. Bueno, después de este apartado, seguimos y ya os digo, la historia de Ana, pues todos sabemos, ¿no? El adulterio, porque ella está casada cuando conoce a Bronsky, se enamora de él y todo lo que conlleva esa historia de amor, mucha pasión y demás, pero la búsqueda de uno mismo, la búsqueda del sentido de la vida y tal, se ve mucho mejor reflejado en el personaje de Levin. Y a mí, sinceramente, es algo que me ha gustado más que la historia de Ana, que aún así me ha gustado. Pero es verdad que historias pasionales estamos acostumbrados a leer, por lo menos yo, hemos visto muchos más ejemplos de la literatura. Para aquellos que queráis leer el libro, quiero hacer un inciso, ¿vale? Como ya he mencionado antes, se trata de realismo ruso. Y describe muy bien los diferentes estratos sociales y demás, pero quiero deciros que os va a parecer raro
muy raro que todos sean príncipes, porque allí todos son príncipes, el príncipe tal, príncipe cual, príncipe pascual, y por lo que tengo entendido, simplemente es que usan príncipe para cualquier rango aristocrático, ya sea conde, duque, lo que nosotros tenemos aquí, ¿vale? Y luego están como los archiduques y demás, que uno creería que no, pero que allí en Rusia estaban como por encima de los príncipes. Los archiduques y tal son los que están más cerca del zar y los demás van por abajo, y creo que lo raso es príncipe, bueno, raso dentro de la altísima sociedad rusa. Que no choque porque vaya a leer príncipe tal, príncipe cual, por no mencionar que León usa nombres repetidos que no entiendo por qué. No hay nombres en Rusia distintos, no hay variedad de nombres, tienes que usar los mismos nombres para diferentes personajes, que solo podamos averiguar quién es por el apellido o el sufijo que se le ponga después, por favor. O sea, ya sé que es tarde para pedirte esto, León, querido amigo, pero es que no lo pone fácil, no lo pone fácil. Y a ver, yo no sé si Tolstoy pretendía ser tan crítico con la sociedad rusa cuando escribió la novela. También es verdad que él como que criticaba mucho y hablaba mucho de las diferentes clases sociales, pero a él se le achacaba que él era aristócrata y no hacía nada por rebajarse un poquito, o sea, que no renunciaba a la buena vida. Pero bueno, eso ya son cotilleos de la historia que si queréis lo hablamos otro día. Que yo no sé si Tolstoy pretendía ser tan crítico con la sociedad, pero por ejemplo la novela trata temas muy importantes y muy actuales a día de hoy, ¿vale? Como que se le aplauden ciertos comportamientos a los hombres que en las mujeres son totalmente reprobables. Y esto lo vemos claramente con la figura de Ana, que en el momento en el que se fija en otra persona o empieza a ser un poco libre o lo que ella quiere en los bailes, en conversaciones, asistiendo a eventos ella sola, sin el marido y tal, ya se empieza a hablar de ella como que no es una mujer corriente, como que no es una mujer al uso, típica, ¿vale? Bueno, luego ya si nos metemos en el adulterio en aquella época, pues apaga y vámonos. Que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención en la novela es cierto, es que se ve perfectamente reflejada la hipocresía para con las mujeres. Hoy en día no quisiera yo decir que estamos igual, pero estamos parecidos, porque los tiempos evolucionan, pero parece que según qué comportamientos no, y en fin, que te puedes extrapolar lo que pasaba en aquella época y darle un toque contemporáneo y ver perfectamente esos comportamientos reflejados en nuestro día a día. Aparte de la hipocresía esta que hemos hablado con respecto a hombres y mujeres, es verdad que la novela trata temas eternos. Y son temas eternos y tan claros como, por ejemplo, la búsqueda de la felicidad, qué estaríamos dispuestos a sacrificar por vivir esa felicidad. Habla de la pasión, habla de el desengaño, habla del adulterio, también habla del juicio de la sociedad, de la presión a la que está sometida la gente por la sociedad. Claro, esto también, conforme más alto en la sociedad esté, más presión va a sentir, porque se reflejan bien los trabajadores del campo, que aunque tengan muchísimo que trabajar en su vida son como más sencillas, y es una de las cosas que atrae muchísimo a Levin. Como ya he mencionado, Levin es uno de mis personajes favoritos. Levin tiene Levin tiene tierra y él se dedica a gestionar, aunque es aristócrata, se dedica a gestionar las tierras y vive en el campo y demás. Él siempre está dispuesto a trabajar con sus jornaleros, siempre está intentando buscar qué está pasando en Europa que pueda él importar para facilitar la vida de los trabajadores, para que las cosas sean más sencillas de llevar en el campo, y se ve como un hombre más adelantado. Pero precisamente yo creo que por tener una mentalidad un poco más adelantada a esa época, se plantea cosas que el resto no se plantea. Él se plantea si una vida más sencilla sería una vida más real. Porque al estar trabajando con su labriego y demás, él como que envidia parte de esa vida tan sencilla, que te levantas, trabajas y pues el resto, pues, el tiempo que te quede, familia, mujer, no tienes que andar con miramientos sociales, y esa búsqueda de sí mismo y de su propia felicidad me ha parecido muy interesante. Y el arco de Levin, por eso me ha gustado a mí mucho más que el de Ana,
que sí, que es un amor pasional y muy, muy, muy intenso, pero son cosas que, ya como ya os digo, se han reflejado más en los libros y en la literatura. Este libro se publicó de manera periódica, en entrega. Entonces, es verdad que de vez en cuando a lo mejor se nota entre una parte y otra algún salto, un corte un poco más abrupto. O sea, las partes están delimitadas en el libro, pero sí que a lo mejor que en algún momento dijo algo y no es exactamente no continúa exactamente lo que dijo, pero se entiende porque se sabe que se publicó a lo largo del tiempo de manera periódica. El capítulo que no se hizo de esa manera fue el capítulo del cierre, que es el 8º, si mal no recuerdo. En el capítulo del cierre es verdad que se incluyó ya cuando la obra se iba a editar y a publicar como libro. Y en él Tolstoy, la verdad que cierra magistralmente todo porque es una parte que está llena de reflexiones, de ideas, de... no sé, y de eventos que terminan de cerrar todo el libro. Que no es que Tolstoy vaya y diga, hey, un momento, voy a escribir, mira, ¿os acordáis cuando dije que no sé qué? Pues he pensado que no sé cuánto. No, no son ese tipo de reflexiones. Son reflexiones que vemos a través de los personajes y que nos cuentan eso, cómo, pues eso, que han aprendido, que no han aprendido a lo largo del paso del tiempo en la novela. Y me parece un capítulo muy, muy, muy interesante por las reflexiones y las ideas que ahí se plasman. Y además una cosa que no he dicho, pero que me gustaría que tuvierais en cuenta, es que con las descripciones que hace a lo largo de toda la novela, Tolstoy como que deja ver muy claramente que el cambio estaba a las puertas. El cambio de la Rusia con la revolución industrial estaba a las puertas y como te deja la sensación de que ese cambio va a llegar. Ese cambio que ya se había dado en Europa, que empezaba porque Europa iba como un poquito por delante, estaba a punto de llegar con la revolución industrial y eso supongo que lo simboliza el tren. El tren está presente en todas las partes y en muchas de las escenas principales de Ana Karenina. Y ese tren, supongo que lo que quiere simbolizar es la llegada inexorable de la revolución industrial a la Rusia de la segunda mitad del siglo XIX. A ver, con todo esto que quiero decir, que es una novela muy buena, por algo es un clásico universal, que explora temas que son atemporales, como ya he mencionado antes, pero que es una novela a la que hay que dedicarle tiempo. Es una novela que tienes que leer sabiendo que tienes que poner de tu parte para entender según qué cosa, que no va a ser una lectura fácil porque es verdad que el lenguaje evoluciona, pero obviamente los clásicos se escribieron cuando se escribieron. Y también es una novela que hay que leer con detenimiento porque te hace vivir los detalles. O sea, puedes sentir el frío y la nieve de los que te está hablando Tolstoy alrededor, aunque tú estés sentadita en una piscina, en una tumbona, leyendo tranquilamente. Es un libro que te transporta al sitio si tú te dejas y le prestas la atención y vas con la determinación de leerte Ana Karenina y no diciendo, madre mía, voy a ponerme con este libro, madre mía, puede ser un peñazo. Si vas con esa predisposición, probablemente te resulte un peñazo y a las 300 páginas lo mandes a, pues no sé, a San Petersburgo mismamente, que me pilla un poco lejos. Y bueno, en realidad poco más me queda por añadir. ¿Es una novela? ¿La recomiendo? Sí. ¿Recomiendo cautela a la hora de aproximarse a ella y el enfoque que hay que darle? También. Porque como un clásico que es, hay que tratarlo con mimo. Es cierto que he tardado varios meses en leerla, porque yo también voy leyendo dos a la vez, clásico y contemporáneo a la vez. Y claro, este clásico pues había que leerlo con detenimiento, sin prisa pero sin pausa. Y nada, pues para resumir que sí, es una obra muy completa, que aborda muchísimos temas, que no por haberse escrito hace siglo y medio está pasada de moda ni está desfasada, porque los temas ya habéis visto cuáles son. Y lo dicho, que es una obra muy completa y es un clásico de la literatura por algo. Y nada, que el que se atreva, pues pasajeros al tren. Nos vemos en el próximo vídeo.